Bienvenidas y bienvenides a este podcast que aún no tiene nombre, pero estamos en la prueba piloto. Yo me llamo Javier Escalante y estoy muy contento porque esta tarde se encuentra conmigo Janet. Jan. Sí, soy Janet Medina, pero me gusta que me digan Jan. Hoy, Jan, traemos un tema pues bastante, no sé si decir polémico, porque creo que todos los podcasts siempre lanzan esta idea inicial de que traes un tema polémico y no necesariamente lo es, pero es un tema que creo que a todo mundo, sobre todo si tienes menos de 35 años, posiblemente te atraviesa, ¿no? Sí. De hecho, pues lo que estamos tratando de plantear es algo que desmitifique un poco algunas ideas, algunas creencias que pues tiene la sociedad, ¿no? Y pues de eso queremos hablar. Tú sabes mejor eso, Javier. Vamos a lanzar una pregunta inicial y es que los jóvenes, hay una pregunta que queremos con la cual creo que podemos arrancar que dice que los jóvenes son flojos o los jóvenes de la actualidad, llámese los jóvenes de la generación Z o la gente joven que son flojos y que a lo mejor están decidiendo no trabajar, están decidiendo, al menos en México, colgarse de estas programas sociales que tienen un nombre específico que se llama las becas Benito Juárez. Y que hay como toda una carga o estereotipos hacia los jóvenes de la actualidad. Queremos analizar con datos duros, con encuestas. Mucho de esta información que vamos a presentar esta noche o esta tarde son sustentada y queremos compartir sobre si los jóvenes realmente están siendo flojos o no. Sí, Javier, creo que mucho de esta idea de que la juventud es muy floja o que realmente no quiere trabajar ha sido algo como muy que ha dividido en redes sociales, ¿no? Siempre se pivota sobre eso y cuando se trata de programas sociales como que hay mucho de lanzar esta piedra, ¿no? Hacia las juventudes. Sin embargo, realmente las estadísticas nos están mostrando lo mismo. Las estadísticas realmente sostienen esta idea. Lo que hemos revisado, pues no es algo que se pueda sostener. Sin embargo, sí es una idea que ayuda a que la sociedad se sienta muchas veces cómoda, justificando desigualdades en situaciones que no están dentro de su control, ¿no? Pero en el caso de las juventudes, Javier, ¿qué datos encontramos en este caso, no? Vamos a partir que hay como una idea, si bien, como lo comentas, hay una idea como sistematizada hacia los jóvenes. Y me acuerdo, por ejemplo, el expresidente Vicente Fox, quien fue este presidente que, para los que no se acuerdan, el presidente con botas, que bueno, que también había sido director de Coca-Cola en toda Latinoamérica, un hombre con mucho dinero, con ranchos, con cierto poder, pero que era como el típico mexicano y que decía las cosas así como se le ocurría, una especie de Donald Trump un poco en los años 2000, ¿no? Hoy este señor pues trabaja o milita en el Partido de Acción Nacional y ha sido uno de los críticos que en su momento incluso hasta tuiteó diciendo que ya basta de que tantos huevones existan en México, ya basta de que estén recibiendo tantos programas sociales, que lo mejor es chingarle y lo mejor es ponerse a trabajar. Pero también hacía referencia a los jóvenes y hay unos datos que nos dicen que realmente los jóvenes sí están trabajando. Incluso se han seguido todas esas ideas que caen sobre los jóvenes, como por ejemplo los famosos ninis, que se refiere a los que no trabajan ni estudian. Pero te voy a dar un dato. Por ejemplo, en el año 2005 había en promedio un 25% de jóvenes que no podían estudiar ni trabajar. Hoy, en el 2024, hay aproximadamente un 15% de jóvenes que aún no estudian y que no trabajan. La pregunta es, ¿por qué los jóvenes no están estudiando y tampoco trabajan? ¿Será que están viendo a Naruto? ¿Será que están viendo anime en su casa, muy cómodos o muy cómodas? ¿O será que las condiciones económicas, políticas del país no se lo está permitiendo? Realmente esto Javier, es una muy buena pregunta. Creo que mucha gente se la hace, pero la realidad es que estamos en un contexto estructural de falta de oportunidades, ¿no? Creo que muchas juventudes se encuentran con dificultades en su vida. Creo que un tema súper vigente en juventudes es la dificultad de encontrar un trabajo que esté bien remunerado y la dificultad que hay con el tema de vivienda, ¿no? Y además, en el contexto en el que estamos, Javier, o sea, en Yucatán,
donde hay mucho boom inmobiliario que ha dificultado el acceso a la vivienda y sobre todo esto para las personas jóvenes, en realidad es más una cuestión estructural que impide que los jóvenes puedan tener oportunidades, ¿no? Pero pues también, en parte, retomando un poco lo que decías de Vicente Fox no es como el mejor referente, ¿verdad? Digo, también recuerdo que Vicente Fox, por ejemplo, hizo unos comentarios desafortunados también contra personas con trastorno de espectro autista, ¿no? Y ¿Qué decía ahí, perdón? Estaba haciendo una comparativa de AMLO con relación a las personas con autismo, ¿no? Entonces decía de manera como despectiva, se refería a AMLO como una persona con autismo, ¿no? Y que como si eso fuera algo denigrante. Entonces, pues al final se llevó una recomendación hasta la CONAPRED. La CONAPRED es un organismo que trabaja temas de discriminación y al final terminó, pues, si bien no es una sanción porque la CONAPRED no puede sancionar, pero al final sí terminó emitiendo una recomendación para Vicente Fox. Así que no es como el mejor referente en estos temas de derechos humanos, ¿no? Pero pues al final sí es una idea compartida por muchas personas, la idea de que los jóvenes no trabajan. Sin embargo, las estadísticas muestran que, por ejemplo, los jóvenes trabajan aproximadamente 2 horas adicionales a la semana que las personas mayores de 40 años. Y además, y esto es muy llamativo, las personas de la generación Z y los millennials además han recibido mucha educación. O sea, estamos hablando de personas que estudian incluso 2 carreras, maestrías, multitud de diplomados, cursos. Estamos frente a la generación que más educación ha recibido y que, sin embargo, está más precarizada, que difícilmente va a poder adquirir una vivienda, que difícilmente va a poder obtener estabilidad financiera, a pesar de que han recibido más educación que nunca. Este dato que tú dices, concretamente, hay un estudio que dice, creo que está trabajando los jóvenes del 2005, que ya estamos hablando de hace 20 años en comparación con hoy, que es 2025, están trabajando en promedio, creo que específicamente como media hora más a la semana. Ok. Sí, no, sí, entonces, sí, de entrada decir, no, pero es justo complementando tu idea, de entrada decir es como hablar de que son flojos, flojos de dónde, ¿no? Si están trabajando estadísticamente media hora más, ¿no? Y hay un dato que igual me llama mucho la atención, que los jóvenes, en comparación, los de la generación Z o los millennials, en comparación con los papás, quizá, están incluso percibiendo muchísimo menos dinero que cuando los papás de ellos trabajaban y eran jóvenes. En promedio es un 4% menos del salario, es decir, el salario se ha reducido en promedio un 4%, que tú dirías, 4% pues es equivalente a, quizá es imperceptible, pero si está aumentando las horas laborales y el salario no está aumentando, pues nos habla de que el sistema político o a lo mejor el sistema laboral no le está dando las facilidades que debe darle un joven, ¿no? No, y no solo eso, Javier, sino que además, no solamente que está percibiendo 4% menos, sino que además tenemos que hacer la comparativa con la inflación. O sea, si realmente contabilizamos la inflación, los ingresos que están recibiendo los jóvenes, los millennials, la generación Z, en la actualidad, no alcanza para cubrir la misma canasta básica que sí alcanzaba hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia importante, ¿no? Y yo quería recalcar eso, ¿no? Porque no solamente se trata de que la diferencia salarial sea pequeña, sino que sistemática y estructuralmente hay una situación mucho más complicada, ¿no? Coincido contigo. A mí a veces me gusta como imaginar, bueno, creo que en el día a día en el que estamos, todas las personas, cuando hay una necesidad económica, cuando hay una necesidad de salud, cuando hay un familiar enfermo o enferma, o lo que sea, involucrarte en tu día a día, a veces te hace como perder esta conciencia de que somos parte de un sistema y que ese sistema a veces nos lleva hacia una sola dirección. Me llama mucho la atención que parecería que este sistema parece que en las últimas décadas se quiso especializar como en producir a jóvenes
con licenciatura, especialistas, ingenieros, arquitectos o con un cierto nivel de especialización, digamos, pero prácticamente está siendo como jóvenes, nos incluimos quizá a jóvenes en masa con estas habilidades educativas, pero realmente no, tampoco es como garantía de nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, estudiar más, que por cierto los jóvenes tienen en promedio 6 años más de estudio que los jóvenes de hace 20 años, o sea, estamos estudiando más y por lo tanto también le tenemos que dedicar o le tienen que dedicar 6 horas, un promedio creo que 6 o 7 horas de estudio a la semana, muchísimo más. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿El sistema, es el sistema capitalista que nos lleva hacia allá o cómo lo ves tú? Sí, en parte sí, y eso que mencionas, Javier, me lleva un poco a pensar en estas como vivencias que hemos tenido. Por ejemplo, creo que muchas personas conocemos adultos que en la actualidad deben rondar los 50, 60, 70 años, que en su momento, pues bastaba con tener segundo semestre, tercer semestre de cualquier carrera para poder acceder a un empleo bien remunerado, con prestaciones. Pero en la actualidad eso no sucede. En la actualidad a los jóvenes se les exige cada vez más preparación, pero la remuneración no va acorde con esa situación, ¿no? No va acorde con lo que están haciendo. Y de hecho eso también me lleva a pensar en un punto importante que es que también las juventudes están menos dispuestas, y no lo digo como algo negativo, pero están menos dispuestas a trabajar en exceso, a trabajar en ambientes, pues no sé, no saludables o no apropiados. No es tan fácil que los jóvenes se queden 2, 3, 4 horas extra que lo que sí sucedía con nuestros papás, que de hecho es mucho lo que critican, ¿no? ¿Por qué no están dispuestos a hacer eso? No es una cuestión de que no estén dispuestos, sino más que nada es que eso no va acorde también o no es compatible con su propia vida personal, ¿no? Los jóvenes están menos dispuestos a arriesgar o a poner en juego como sus propias necesidades, ¿ya? Si pudiéramos hacer algún diagnóstico, porque, bueno, me ha tocado como hacer lecturas, incluso creo que hay un principio, creo que se llama el principio Pigmalión, no me acuerdo del término ahora, pero prometo investigarlo, que habla de que las generaciones actuales siempre vemos como si fuéramos la mejor generación en comparativa con las generaciones que vienen después de nosotros, es decir, las personas más jóvenes, ¿no? Y hay como textos en donde creo que con los egipcios habían textos, o no textos literal, porque no eran textos, eran jeroglíficos, creo. Jeroglíficos, creo que es se me fue la palabra. Pero que hablaban, que decían que los jóvenes de esa época estaban viviendo como con mucho libertinaje, etcétera, etcétera. Pues eso solo hace 2000, 3000 años, ¿no? Entonces hay como esta tendencia de que los jóvenes siempre tienen estas, como estas ideas quizá más abiertas y que para las generaciones más antiguas son como negativas. Pero eso nos impide también hacer un diagnóstico real de cuáles objetivo, son, ¿no? de cuáles son los problemas que están atravesando, incluso cuáles son nuestros problemas. Hay ahora un término muy común que llama la generación de cristal, ¿no? Que es toda una crítica que hay hacia los jóvenes por ser más conscientes con algunos temas como derechos humanos, por ser más conscientes sobre los temas que querramos, ¿no? Pero siempre ni siquiera lo vemos como algo positivo, sino lo vemos como qué débiles son las nuevas generaciones, ¿no? No sé, mi parecer es que también pasa lo mismo cuando hablamos de temas económicos, cuando es más fácil pensar que el joven hoy en día es más flojo porque gana menos y no hacemos ni siquiera un diagnóstico o no hacemos este análisis ni siquiera desde el ámbito político o público sobre qué está pasando con los jóvenes y muchísimo menos hacemos nuestro diagnóstico de nosotros cuando fuimos jóvenes, ¿no? Porque hay un dato que a mí me parece como revelador, que es el tema de la vivienda, que resulta que muy posiblemente tu papá o tu mamá a los 28 años, en gran mayoría ya podían acceder a una vivienda hace 30, 40 años quizá. O sea, la gente joven de 28 años ya tenía posiblemente una vivienda o podía adquirir una vivienda con el crédito o lo que sea. Hoy en día eso no pasa, pero eso no es un caso aislado que cada joven atraviesa, es como algo sistémico que están viviendo muchísimos jóvenes. Sí. Sí, la generación boomer antes de los 26 años tenía vivienda, tenía coche propio y muchas veces 2, 3 hijos, ¿no? O sea, no es
algo que nos inventamos, es algo que estadísticamente se sostiene. Realmente antes de los 26 años sí era posible para la generación boomer tener todo esto, ¿no? En la actualidad no. Y un poco lo que mencionabas hace rato, realmente para ahí va mi comentario, ¿no? Los jóvenes, al tener más niveles educativos, al estar en un ambiente mucho más dinámico también, más adheridos a la tecnología, pues obviamente también tienen más información y tienen como más capacidad de discernir lo que desean para sí mismos. Muchas veces lo que termina sucediendo no es que no quieran trabajar, sino que no encuentran trabajos que les inspiren, no encuentran trabajos donde encuentren flexibilidad también para compatibilizarlo con su propia vida, con sus propios proyectos, con sus propios deseos. Entonces, si el mundo laboral no está evolucionando hacia allá, cada vez menos jóvenes van a involucrarse, ¿no? Y muchas veces también en las juventudes ha estado detonando mucho este deseo de incursionar también, pues convertirse en influencers, generar contenido. Estas son las nuevas, no sé, las nuevas carreras o las nuevas, no sé, profesiones, oficios de los que se quieren dedicar, y eso está muy bien porque al final están buscando aquellos ámbitos en donde tienen mejores habilidades, donde se desenvuelven mejor y donde pueden gestionar mejor sus propias necesidades y generar un empleo acorde a sus propias necesidades, ¿no? Entonces, no es que las juventudes no quieran trabajar, es que las juventudes no quieren trabajar de la misma manera en la que se trabajaba hace 40 años, ¿no? Entonces, al final, digo, un poco de lo que discutimos nos lleva a pensar que es un mito totalmente el hecho de que los jóvenes trabajan menos y no quieren trabajar, ¿no? Al final eso es lo que tratamos de desmitificar, ¿no? Hace poco me tocó leer, bueno, nos compartíamos un libro que se llama Así no es, de Virgil Ríos, que justamente ahí hablaba de que el 56%, eso lo digo de memoria, pero debe ser la cifra correcta, el 56% de las personas mexicanas creen efectivamente que los jóvenes son flojos, ¿no? Pero también me daba otro dato que a mí se me hace como muy interesante, y es el tema de la adquisición de viviendas, que tú ahí tienes un poco más de experiencia porque creo que trabajaste con una persona que ha sido como autora también e influencer, incluso allá que hablas de influencers a nivel nacional, ¿no? Sí. Justo, saludito a Carla Escoffier. Hace mucho tiempo trabajé con ella y pues creo que todo el mundo conocemos a Carla Escoffier, es un referente también en temas de vivienda. Y pues lo cierto es que sí ha planteado muchas veces estas dificultades para acceder a la vivienda para jóvenes, pero sobre todo tiene mucho que ver, y ella misma lo ha planteado un poco para que podamos verlo desde esa perspectiva, que la vivienda se ha convertido más que en un derecho, en un bien mercantil, en una mercancía más, en algo que compramos y que utilizamos en vez de guardar nuestro dinero en los bancos. También mencionaba en el libro de Así no es, en vez de guardar nuestro dinero en los bancos, entonces tenemos la idea de que invertir es comprar propiedades para luego rentarlas. No es que estemos en contra de las personas que se dedican a estas actividades, pero estas actividades han proliferado y al final van a generar y están generando desestabilización y que sobre todo están absorbiendo las personas jóvenes, ¿no? Porque al final, al ver la vivienda como una mercancía y no como un derecho, entonces dejamos de enfocar las políticas públicas hacia allá, hacia que sean accesibles, hacia que incluso puedan ser culturalmente adecuadas, ¿no? Porque hay una diversidad cultural en México y la vivienda incluso debe respetar eso, ¿no? Debe poder adaptarse a esas realidades que cada quien está viviendo, pero sobre todo ser accesible. En la actualidad es difícil conseguir, e incluso estadísticamente este mismo libro que mencionas de Así no es, si no me equivoco, mencionaba lo costoso de la vivienda en Ciudad de México, en Querétaro, y aunque no lo menciona, lo cierto es que vivimos acá y sabemos cómo está el contexto en Yucatán, ¿no? Sí, en promedio, adquirir una vivienda en Yucatán, en promedio, hay casas de entrada de 10, 15 millones de pesos o muchísimo más, ¿no?
me quedé corto, pero en promedio es de 2.3, 2.1 millones de pesos el costo de una vivienda. Para tener una idea, las personas que pueden adquirir una vivienda, si son jóvenes, necesitarían ganar algo así como entre 41,000 pesos a 90 y tantos mil pesos para poder adquirir una vivienda de 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, si tú joven, o si tú o yo, Jan, estamos ganando menos de esa cantidad de dinero, es posible que a lo mejor, no sé cómo, tenemos que, no sé cómo vamos a acceder a una vivienda, ¿no? Nos tomaría 7,800 años. Para poder llegar. Ese dato no lo he corroborado, ¿no? Pero pues nos tomará muchísimas décadas ni siquiera podríamos vivir lo suficiente para adquirirlo. Sí, y sobre todo, por ejemplo, si comparamos que en promedio del salario al año es de, no sé, en promedio de 12,000, 13,000 pesos, si no me equivoco. Entonces, estamos en un déficit salarial de un 75%, quizá. Necesitamos ganar esta cantidad multiplicada por 3 más para poder acceder a una vivienda de este tipo. Y si bien hay viviendas muchísimo más baratas, que a lo mejor rondan en los 600, 700, 400, muchísimas veces son viviendas que no cumplen con las condiciones mínimas dignas. No tienen servicios, no tienen acceso a transporte, no hay transporte público, no tienen vialidades también abiertas. Sí, esa es una realidad, que se vuelven o son más baratas porque no tienen estos requisitos mínimos, ¿no? O no cumplen con esos requisitos mínimos y son básicamente inhabitables. Y claro, al final, muchas de estas viviendas también han quedado desocupadas precisamente porque no son habitables. Si no tienes agua, o si no tienes electricidad, o si no tienes transporte público, ¿cómo vas a moverte de ahí a tu trabajo? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer las cosas básicas, no? Sí, coincido contigo. Y si no hay estas condiciones básicas, y además parece que quien controla los temas de vivienda para las juventudes, ¿por qué hablamos de las juventudes? Porque normalmente las personas más adultas pues ya tienen una vivienda, ¿no? Entonces las juventudes ahora que están como más interesadas en adquirir una vivienda, pues vemos que no hay como ni siquiera hay como programas sociales, ni siquiera hay como una política de un gobierno, de un gobernador, gobernadora. Incluso creo que la presidenta Claudia Sheinbaum habló de construir 1 millón de viviendas para jóvenes, si no me equivoco, pero a lo largo del sexenio, ¿no? Entonces, vemos que no hay como todavía esta mirada, ni siquiera se entiende muy bien cómo se va a resolver porque se le deja la renta, el costo de la vivienda, se le deja solamente en manos de los dueños o desarrolladores de esas viviendas. No hay ni una regulación, al final de cuentas, que diga, bueno, a lo mejor estos costos de la vivienda están elevados o que únicamente responden a la oferta y a la demanda, ¿no? Si hay muchísima demanda de vivienda, los arrendatarios de viviendas pues pueden subirle el precio demasiado, ¿no? Fíjate, Javier, que eso me lleva a pensar en un caso que me llegó hace tiempo con otras personas que estuvimos tratando de apoyar. Es un caso en Campeche y que, de hecho, Carla Escoffier también quiso apoyar en este caso, pero pues al final ya no se materializó. Pero estaba muy interesante porque era un grupo de personas en Campeche que estaban en un fraccionamiento que habían adquirido pues con sus créditos de Infonavit, ¿no? Y aquí quizá vamos a tirar un poco de tierra al Infonavit, pero al final el caso estaba relacionado con eso, ¿no? Y con lo que tú mencionabas de cómo regulamos y al final se lo dejamos a los privados, ¿no? A las inmobiliarias. En este caso, las personas vivían en condominios de 3 pisos, o sea, 3 pisos, 6 departamentos, ¿no? Y estaban presentando daños estructurales. Incluso las propiedades se estaban dividiendo, o sea, las paredes tenían grietas muy abiertas, se estaban dividiendo y eventualmente esas casas iban a venir abajo, ¿no? Y el tema ahí, que era lo que planteaban las personas que ahí lo vivían, es que el Infonavit no está supervisando la calidad de esas viviendas, pero sí las somete a los créditos, ¿no? Uh-huh. Créditos que van a terminar pagando en 30 años de su vida, uh-huh, si no es que más, al triple o cuádruple del valor original, pero con daño estructural imposible que esas casas se mantengan en pie en 10 o 15 años.
y sin embargo no atendían pues sus demandas. Incluso habían enviado a ingenieros, arquitectos, le habían pagado para que hagan un análisis estructural, ¿no? Este es un ejemplo, Sí. pero muchas veces el tema de la calidad de la vivienda es algo que tampoco está cuestionándose, ¿no? La única política que ha habido en tema de vivienda ha sido básicamente lo inmobiliario, ¿no? Compraventa, un gran corporativo, una gran corporación que las construye y las construye además copias, ¿no? Copia una de la otra. Que al final eso no es algo culturalmente apropiado, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Entonces recuerdo mucho este tema porque al final la cuestión estaba sobre la calidad de la vivienda. No se trata solo de que la vivienda sea accesible, ¿no? Sino que cumpla con esa calidad habitable, mínima, deseable, para que una familia pueda estar ahí, ¿no? Y si lo vemos hasta con una mirada transversal o con un poco de perspectiva de género, incluso ha habido viviendas en donde personas, bueno, de todas las edades quizá la podían comprar, viviendas económicas, que eran a veces de una habitación y que ni siquiera estaban pensadas como para que puedan albergar a una familia con la mínima cantidad de personas o habitantes en esta misma casa, ¿no? O integrantes de la familia, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que tenías a la hija adolescente, muy probablemente durmiendo con el hermano en la misma habitación o con el papá. Y incluso hay veces, no es necesariamente una responsabilidad del espacio de la vivienda, pero al final, una vez un arquitecto me dijo que todos los delitos o todas las situaciones socialmente negativas ocurren dentro de espacios arquitectónicos. Entonces la arquitectura de alguna u otra forma termina favoreciendo, facilitando o todo lo contrario a que ocurra un delito. Y había viviendas en donde viviendas muy pequeñas en donde habían como incidencia, habían estadísticamente más abuso sexual incluso entre las familias, que eso era que es un tema que a veces nunca fue planificado. Al menos si vas a vender una vivienda por 30 años a una familia que de un estrato económico medio o bajo, bueno, al menos produce una vivienda de un par de habitaciones, quizá 3 habitaciones, no una habitación en donde compartes sala, cocina y además no tiene los espacios mínimos y además está carísima, ¿no? Sí. Fíjate que yo nunca lo había pensado desde esa perspectiva que dices que todo este tipo de muchos delitos suceden en un espacio arquitectónico. No se me había ocurrido pensarlo, ¿no? Pero sí tiene todo el sentido. Y además también como esto me hace pensar en la regulación de la vivienda. Cada vez va disminuyendo el espacio. De hecho, lo hemos experimentado, ¿no? Cada vez antes, no sé, no recuerdo la cifra exacta, pero antes podía tener más de 10 metros, 12 metros de frente por 20 de fondo, ¿no? En la actualidad, la regulación puede ser hasta 7 metros de frente por 10 de fondo, ¿no? O sea, estamos hablando de que cada vez vamos reduciendo el espacio para la vivienda. Es decir, cada vez fomentamos el hacinamiento. Al final, todo eso genera contextos de estrés, de ansiedad, de no tener espacios para recreación, para convivencia saludable dentro de una misma familia, incluso para tomar un tiempo fuera, ¿no? Cuando estás agotada. Todo ese tipo de situaciones no las relacionamos siempre directamente con los temas de vivienda, ¿no? Pero son una realidad, ¿no? Estoy de acuerdo y no sé, me hace pensar nuevamente si los jóvenes entonces en México son flojos o no. O sea, si realmente no están ganando lo suficiente porque no le están chingando lo suficiente para poder ganar el dinero suficiente y poder tener la vida con una calidad mínima suficiente y la vivienda mínima, digna, suficiente. O sea, ¿realmente es un tema de esfuerzo, de chaleganismo o las condiciones públicas, las condiciones políticas no están favoreciendo esto? Y creo que también hay un punto que no hemos, o sea, ahora recordando esto que mencionas, hay un punto más que quisiera plantear sobre la mesa, sobre el tema de que las juventudes están teniendo que trabajar incluso 2 o 3 empleos, si no en simultáneo, en diferentes momentos. Prácticamente algunas personas tienen que sacrificar toda su vida, ¿no? Para poder conseguir los ingresos suficientes para poder subsistir, ¿no? Entonces,
¿realmente esa es la sociedad a la que queremos llegar? Una sociedad que prácticamente está todo el tiempo trabajando porque simple y sencillamente no es suficiente para vivir. Tener 3 o 4 trabajos con todo lo que eso implica. O sea, los jóvenes están viviendo esa realidad. Uh-huh. Sí, y creo que cuando hablas de que los jóvenes estamos teniendo o están teniendo un par de empleos incluso ya, hay como datos también estadísticos que demuestran que los jóvenes están trabajando, pero sobre todo si tienen licenciatura, en espacios o lugares laborales en donde no requieren esas habilidades, ¿no? Entonces está sobrada tu habilidad y al final terminas trabajando en un lugar, pero donde no lo requieres, es el trabajo que pudiste conseguir, pero no el que tú a lo mejor, o el que tú pudieras hacer por todas las habilidades que ya construiste en 4 o 5 años de licenciatura, ¿no? Sí. Y ahora hay como toda una presión más. Dices, bueno, una licenciatura no es suficiente, quizá una segunda me caiga mejor o la maestría me pueda caer mejor. Y seguimos como apostándole a la educación porque eso nos ha vendido. Estudia y vas a ser alguien. Estudia y te va a ver mejor en la vida. Pero la gente está estudiando tanto y las condiciones laborales, las condiciones económicas, aparentemente, al menos en este momento en el que estamos grabando esto, pues no están dando para tanto. No se mueven al mismo ritmo. No, y sí, la educación sí fue, hace 30, 40, 50 años, sí fue un factor elemental de movilidad social. O sea, sí era una diferencia, sí hacía... sí cambiaba la realidad de las personas mientras más se educaban, ¿no? Claro. Pero también era un momento en el que la estructura social lo permitía, ¿no? La infraestructura y la apertura de nuevos empleos, ¿no? Pero en la actualidad mucho de eso se ha estancado. Y pues sí, totalmente cierto lo que mencionas, Javier. Hay una idea que hace unos días, no sé si recuerdas, platicamos sobre si las ayudas o estos programas sociales que hoy en día están, pues que han sido muchísimas veces criticados, porque incluso se hablaba que estaban produciendo ninis, ¿no? Y hay mucha gente que dice, puta, el gobierno federal, o el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba como regalando mi dinero, ¿eh? Yo sí pago impuestos y estás dándole mi dinero a los jóvenes que no tienen un trabajo, a los jóvenes que no están estudiando y ellos muy cómodos. Y se me vienen dos ideas a la cabeza, si no me equivoco, en Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila, en una ocasión se publica un video en TikTok que se vuelve viral, donde unos jóvenes están comprando, jóvenes de a lo mejor de 17 años en prepa, o bueno, en la universidad, perdón, están comprando unas caguamas, misiles en una tienda, un expendio de cerveza, y el rector da declaraciones y dicen, esto ha pasado desde que le están dando dinero a los estudiantes. Los estudiantes están consumiendo cada vez más alcohol, más cigarro, más otro tipo de sustancias y no lo están aprovechando realmente para vivir. Eso es una idea que ha sido como muy generalizada, sobre todo en las personas más adultas, sobre los programas sociales. U otra, por ejemplo, que entrevistan a un vendedor de teléfonos. Me acuerdo muy bien que se vuelve como muy famosa esta entrevista. Bueno, no sé si muy famosa, pero al menos yo la vi en donde decían que yo últimamente ha venido muchos jóvenes casualmente a comprar iPhones caros de 20,000 pesos y me dicen durante la compra y venta que están haciéndolo con el dinero que le dan a través de estas becas, ¿no? Entonces, los jóvenes nuevamente vuelven a tener un estigma. ¿Será que ese dinero realmente no está siendo bien utilizado? ¿Será que hay un joven por allá que pueda estar diciendo, bueno, ese dinero me sirve para mis camiones? O incluso este dinero me sirve pues para un iPhone, porque a lo mejor un iPhone me sirve para poder hablar por teléfono, para poder hacer mis tareas. ¿Será que este par de ideas que se plantean son como las generalizadas o a lo mejor son la excepción y únicamente las utilizamos como para estigmatizar nuevamente los programas sociales y a los jóvenes? Sí, buenísimo punto para analizar. De por sí siempre ha habido este estigma hacia los programas sociales, ¿no? Yo he de decir, te voy a ser honesta, Javier. ¿Que tú piensas así? Yo sí tengo algunas críticas respecto a los programas sociales, pero no ese tipo de críticas, okay, ¿no? Creo que los programas sociales muchas veces se pueden convertir en programas clientelares y que tienen que ver más con movimientos políticos, partidistas, que con atender una realidad, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que
estos programas sociales que en realidad no tengan un impacto en la vida de las personas, ¿no? Es cierto que es una idea que se tiene muchas veces, creo que, y además muchas de las personas que sostienen esta idea generalmente son las personas en los estratos socioeconómicos que no reciben los beneficios de estos programas sociales, que son quienes menos podrían saber cómo son utilizados realmente esos programas porque no tienen acceso a ellos, ¿no? Y sin embargo son quienes más los critican. Pero también los programas sociales, y eso me lleva a algo que estaba analizando hace unos días sobre generadores de contenido que hacían estas preguntas a jóvenes de prepa de cuánto dinero te dan a la semana para que tú puedas venir a la escuela, ¿no? Y pues cada uno decía una cifra, ¿no? En general, lo que vi era una prepa pública del Estado de México. A la mayoría le daban 500 pesos a la semana, pero habían personas que recibían 100 o 120 pesos a la semana. Ya cada quien pensará qué tanto puede comprar con eso, ¿no? Pero empecé a revisar los comentarios y hubo varios que me llamaron la atención. En particular hubo uno que habló de que recibía como 50 pesos a la semana y que no le alcanzaba para comer y tenía que seleccionar qué día sí podía comer para que le alcanzara para el transporte para ir a la escuela, ¿no? Y al final dijo, a mí me salvó la vida la beca tal, que en ese momento fue una beca que estaba relacionada con Marcelo Ebrard, ¿no? Él así lo planteó y dijo, me salvó la vida porque gracias a beca yo podía comer en la escuela, ¿no? Creo que esa es la realidad que no estamos viendo. Sí puede ser cierto que hay 2, 3 jóvenes que lo utilizarán de diversas formas, como comprarse un iPhone, como comprar alcohol, que ni siquiera, como comprar ropa, que ni siquiera tiene por qué ser estigmatizado, porque el hecho de estar en un estrato socioeconómico desfavorecido no implica que no puedas desear o no puedas adquirir ese tipo de cosas, ¿no? Al final, ¿por qué no? Si yo quiero una ropa bonita, ¿por qué no me la voy a poder comprar? Pero además, si eres una persona desfavorecida, como tú dices, económicamente hablando, ¿en qué se supone que sí puedo gastar una beca? ¿En qué? ¿En libros exclusivamente? ¿En comida? O sea, a lo mejor una de mis necesidades como joven, incluso en una edad en donde estabas como perfilando tu identidad, adquirir una playera de 200 pesos o un pantalón de 400 o 500, bueno, es parte de esta conformación de tu identidad propia, perdón. Entonces, claro. ¿en qué se supone que sí podría gastar un joven entonces el dinero, que son creo que 3,000 pesos al mes? ¿En qué se supone que sí lo podría gastar? ¿En ayudar a tu mamá económicamente? ¿En las medicinas de tu tía? O sea, ¿en qué se supone que sí puede utilizarlo? Si no es en un iPhone, si no es en alcohol. Bueno, el alcohol también digo, bueno, no es que quiera promover como que el consumo masivo de alcohol, pero hasta el alcohol termina siendo un momento, si son sobre todo mayores de edad, aclaro, pues puede ser como un momento de esparcimiento, como para convivir con los jóvenes. No todo es trabajo, no todo es necesidad. Incluso hasta en los estratos sociales altos se consume alcohol, ¿no? Sí. Y de hecho, hay un derecho que no se pone mucho en juego, pero el derecho a la recreación. O sea, las personas tienen derecho a esos momentos de recreación y de esparcimiento. ¿Por qué las personas que estén en situaciones menos favorables, por qué no podrían acceder a ellos? Y no tiene realmente nada de negativo que las becas puedan ser utilizadas así. Y además, estadísticamente, no es que todas las personas lo hagan. ¿Por qué utilizamos el caso de 1, 2 o 3 personas para ejemplificar alrededor de 20 o 25 millones de jóvenes que están recibiendo en el país esas becas? No todas las personas las van a utilizar así. Y hay personas que han decidido utilizarlo para emprender algunos negocios, para poder adquirir libros o para poder comer como este joven en el comentario, ¿no? Esa fue la diferencia entre la vida o muerte para él. Él así lo planteaba, porque básicamente esa fue la diferencia entre poder comer y no todos los días, ¿no? Hay personas que lo utilizan así, hay personas que no, y eso no hace que el programa social por sí mismo sea algo negativo. Sí, ahí sí tengo mi reserva, ¿no? Sí pienso que los programas sociales no siempre deben ser universales.
porque los programas sociales al final deben ser o deben tener una característica de temporalidad, porque la intención es generar una plataforma de igualdad entre un grupo que históricamente ha sido discriminado o desfavorecido, generar esa plataforma de igualdad con el grupo no desfavorecido, pero que eventualmente a través de la agencia, la capacidad del nivel educativo, pues la persona pueda encontrar ya espacios o las oportunidades que requiera para estar en condiciones de igualdad con Pero otra eso no persona. se cumple con este programa de los jóvenes. O sea, es pregunta porque al final creo que hasta los 20 y tantos años ya no accedes a esa beca, ¿no? Pero no me refiero a eso, ¿no? No me refiero a eso. La universalidad, por ejemplo, de esta beca es que realmente se les da a todas las personas, todos los jóvenes de secundaria, todos los jóvenes de prepa, que estén en preparatorias públicas o de atención prioritaria o de zonas que literal siguen llamando zonas marginadas o zonas de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eso es globalizado. En algunos casos considero que sí. Hay temas donde es un poco espinoso. Yo creo que este tipo de, que al final son formas de acciones afirmativas, también se pueden ver como formas de acciones afirmativas. No se trata solo de la temporalidad en el sentido de que no vayan a durar para toda tu vida, porque sabemos que no van a durar para toda tu vida, pero deben atender a las personas que sí estén en un contexto de necesidad. Y ahí ya está mi opinión polémica, ¿no? Creo que ese punto no ha sido bien analizado o bien determinado en las políticas públicas que atienden a este tipo de programas de atención social. Sin embargo, no los estoy satanizando. Yo creo que sí son importantes, sí se necesitan. Y pues al final las estadísticas nos dicen que no todos los jóvenes están utilizando ese dinero para cosas, no sé, no relevantes, ¿no? Claro. La verdad es que lo que dices coincido. Entraría un poco en debate, pero vamos a alargar muchísimo este programa. Entraría un poco en debate contigo sobre si no debe ser universal un apoyo o no. Y también entra como esta parte de responsabilidad social de quien no lo necesita. Yo pensaría que no debería pedir esta beca, ¿no? Si mi hijo o mi hija cuenta con las condiciones en mi familia económicas, a lo mejor yo no llevaría a mi hijo a pedir esta beca pensando que alguien más la utilice, ¿no? Y me recuerdo como al tema del COVID, cuando hubo como un apoyo de 2,000 y fracción de pesos que dio el gobierno del estado en Yucatán, estamos en Yucatán, en donde creo que dieron 50,000 apoyos y había gente que ni lo necesitaba, pero es un poco esta... Yo le abogo más un poco por esta conciencia colectiva o social que deberíamos tener, que la verdad es que es una utopía. Solidaridad. No va a pasar. No solo eso, pero sí podríamos tratar de generar esa conciencia colectiva de solidaridad a través de distintas formas de organización, de volver más como a lo comunitario, pero yo creo que ya es otro tema, ¿no? Sí, completamente. Que seguramente nos va a dar para mucho. Entonces, yo creo que vamos a ir un poco finalizando este espacio. Pues creo que la conclusión inicial de que si los jóvenes son flojos y por eso se les llama ninis, o de que si los jóvenes no acceden a una vivienda y porque no le echan las suficientes ganas, o que si los programas sociales a lo mejor solamente están creando sistemas clientelares y los jóvenes lo utilizan para comprar alcohol, pues esas ideas se desmitifican un poco cuando hablamos de datos duros, de estadísticas y sobre todo hacemos comparaciones con generaciones pasadas, ¿no? Que hoy no hablamos ni siquiera de las temporalidades de cuando una generación, no sé, los boomers creo que son los 80s, los millennials creo que son del 95 al 2010, no, la verdad no me acuerdo, pero podemos caer como en estas conclusiones ya. No sé, Sí. a modo de conclusión, ¿cómo podemos? Creo que las conclusiones más sencillas. No, los jóvenes no son flojos y no, los programas sociales realmente no hacen que los jóvenes los gasten en tonterías o en cosas irrelevantes, ¿no? Podrá ser que haya uno o dos casos aislados, pero no hay que tomar los casos aislados como la representación de todo el grupo, ¿no? Y pues, bueno, básicamente Adelante, ibas a decir algo.
No, se me fue por completo lo que iba a decir, pero creo que la conclusión básica es esa. Las estadísticas no sostienen estos mitos. Sí. Y estos mitos debemos erradicarlos, y eso es lo que buscamos un poco con difundir este contenido. Erradicarlos porque al final son la base que sostiene las desigualdades. Y lo que buscamos es construir una sociedad que migre a tener más igualdad. Ya, muchísimas gracias. No, Javier, gracias a ti por invitarme. Pues nos estamos escuchando quién sabe cuándo, o viendo quién sabe cuándo, y pues esperamos que sea un buen experimento este. Bye.